tengo ¿verdad? Cierta dificultad por cuestión de la transmisión, pues. Y cuando estoy predicando normalmente me muevo mucho. Entonces, hermanos, hasta que nosotros no lo creamos, no va a ser del todo posible. Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Por eso debemos creer que su Santo Espíritu está aquí con nosotros. Por eso vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios y Padre amado. Es un privilegio para nosotros poder estar ante tu presencia, Señor. Permite que tu Santo Espíritu pueda estar en este lugar y que te deje sentir con poder en cada uno de nosotros. Que al abrir tu palabra, Señor, tú nos hables al corazón. Que nos ayude a cada día a poder vivir para hacer tu santa y divina voluntad. Pedimos, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu transforme nuestras vidas de forma tal que ya no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo Jesús reflejado en nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un pensamiento que está acá en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7 es el final, ¿verdad?, de lo que muchos llaman el Sermón del Monte. Mateo dedica 3 capítulos para relatar en aquella ocasión en que Jesús estuvo hablando y lo titularon, ¿verdad?, el Sermón del Monte. Digo 3 capítulos porque está el capítulo 5, el capítulo 6 y ya termina en el capítulo 7. Así que ya en la parte final, Jesús hace como si fuera una forma de resumen de todo lo que había venido diciendo, ¿verdad? Y en el capítulo 7, los versículos desde el 24 hasta el 27, ¿verdad?, es como si fuera un resumen. Decimos así a grandes rasgos lo que Jesús dijo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras, ¿verdad?, que viene diciendo desde que comienza el capítulo 5 con las bienaventuranzas, bienaventurado, ¿verdad? Y da unas 9 bienaventuranzas allí, hablando acerca de que lo que hacen la voluntad de Dios tienen esas bienaventuranzas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. Lo que significa, ¿verdad? Y sigue dando más detalles. Lo que significa que usted y yo debemos entender que cuando Jesús dice cualquiera, ¿a quién se está refiriendo? A toda la humanidad. Todo aquel que pueda escuchar la palabra de Dios, todo aquel que pueda vivir la palabra de Dios, pueda hacer lo que la palabra de Dios dice, entonces Él le compara con alguien, ¿verdad?, que hace las cosas como Dios ha mandado, por lo cual le llama el hombre prudente. Sin embargo, miren lo que dice Lucas, la forma en la que Lucas lo dice, da unos ciertos detalles un poco, ¿verdad?, más amplio que lo que Mateo había dicho. En Lucas capítulo 6, versículos 47 hasta el 49 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. ¿Verdad? Veíamos que en Mateo dice, cualquiera pues que oye mis palabras. Y aquí dice, todo aquel que viene a mí. Mateo tal parece que dice, cualquiera que oye en cualquier por allá las palabras. Porque de oír puede oír muchas cosas. Pero la actitud con la que le está presentando Lucas es aquel que viene y se interesa. Aquel que un día decide, está en su casa y decide, dice, voy a ir al templo, voy a ir a la iglesia, voy a ir a aquel lugar a escuchar la palabra de Dios.
Hay un interés diferente, un interés genuino. Hay ¿verdad? Un deseo de querer hacer lo que Dios ha dicho. No necesariamente porque esté en la iglesia significa que está escuchando lo que Dios dice. Porque de oída podemos oír, pero para escuchar tenemos que prestar atención, ¿verdad? Interesarnos en lo que se está diciendo. Al final del tiempo, muchas personas que duraron mucho tiempo en la iglesia no escucharon lo que Jesús dijo. Yo no sé si usted alguna vez ha estado hablando con alguien y de repente ve que esa persona lo está como si estuviera mirándolo, pero en la cara se da cuenta que ¿qué cosa? Que no lo está escuchando. Sí. Su cuerpo está ahí y está oyendo lo que usted dice, pero no lo está escuchando. Entonces cuando usted le pregunta, dice, ¿de qué me estaba hablando? ¿Qué era lo que me decía? Por eso el detalle que da Lucas dice, cualquiera pues que viene y oye mis palabras, o sea, que viene y se interesa, le compararé, ¿verdad? Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba, ¿qué cosa? Fundada sobre la roca. Si se fijan en el detalle que da, porque Mateo solamente dice, cualquiera pues que oye mis palabras, le compararé a un hombre que fue prudente y edificó su casa sobre la roca. Ahora Lucas está diciendo que Jesús dice, cualquiera que, ¿verdad?, viene a escuchar mi palabra y la oye, es como un hombre que vino y cavó profundo hasta encontrar la roca allá abajo. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa que viene y cava profundo? ¿Por qué me hace semejante cuando yo vengo ante el Señor, cuando yo me intereso por la palabra del Señor, cuando yo me intereso por hacer lo que el Señor quiere? ¿Por qué me hace la comparación a un hombre que va a cavar profundo? Porque no es lo mismo que usted esté en su casa, prende el televisor y de repente aparece alguien que está, ¿verdad?, hablando allí. ¿Es posible que usted se interese? Sí. Ahora, cuando usted busca específicamente, cuando usted va directamente a buscar, cuando usted se interesa, entonces usted va a entender que hay una bendición especial. Pero más que eso, dice que el hombre fue y cavó profundo. Yo no sé cuántas, pero la última vez que supe había más de 3,000 tipos de religión cristiana. ¿Quiénes son los que cavan profundo para encontrar y hacer lo que Dios ha dicho que se haga? Porque una cosa es usted simplemente venir y oír la palabra de Dios e irse y allá está. Pero cuando usted cava profundo es cuando usted dedica tiempo para averiguar, para entender, para investigar qué es lo que Dios quiere que usted haga. Yo creo que hay 3 cosas que el ser humano debe hacer para mantener una buena relación con Dios. 3 cosas nada más. La primera, mantener una activa relación con el Señor por medio de la oración. Porque por medio de la oración usted, ¿verdad?, le dice a Dios lo que hay en su corazón, lo que quiere, ¿verdad?, sus anhelos, sus aspiraciones, todo. Y lo segundo es usted estudiar la Biblia para ver qué es lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, si usted ora y lee la Biblia, dará como resultado la tercera cosa: hacer lo que el Señor dijo. Ve y dile a otros las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Esas 3 cosas. Y se va a dar cuenta que Dios va a hacer todo nuevo en su vida. No necesita pasar 5 horas de rodilla orando. Lo que necesita es ser más constante en la oración. No necesita aprenderse toda la Biblia.
Lo que necesita es pedirle a Dios que cada día le permita aprender un poquito más acerca de la Biblia. No necesita hacer grandes cosas para que otros vean que Dios puede trabajar a través de usted. Lo que necesita es hacer simplemente una pequeña parte, hacer una pequeña diferencia cada día, y Dios va a ir aumentando en usted el deseo de orar, de estudiar y de enseñarle a otro. ¿Qué es cavar profundo? El cristiano necesita cavar profundo. Por eso dice que este fue y cavó profundo hasta encontrar la roca. ¿Hasta dónde hemos cavado nosotros? Más adelante lo veremos. Es peligroso oír un mandato de Dios y no traducirlo en acción, porque el oír inevitablemente trae consigo la responsabilidad de actuar. Cuando usted oye la palabra de Dios, ya usted no puede decir: yo no sabía lo que se me decía, yo no sabía cómo iba a hacer las cosas, yo no sabía que debía hacer eso, yo no sabía que Dios quería eso de mí. Por lo cual usted es responsable. Mira, Mateo capítulo 5 versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen: es que yo no sé cómo predicar. Es que yo no sé cómo hablarle a otros. Es que yo no sé cómo encontrar en la Biblia lo que dice allí. Yo sé que la Biblia me dice que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Yo no sé dónde está, ¿cierto? Y posiblemente usted diría: no, es que a mí me gustaría enseñárselo a la gente, pero no sé cómo. No sé dónde está. Ciertamente, quizás no sabe dónde está, pero sí sabe lo que dice. Así que cuando usted le va a enseñar a alguien, no tiene necesariamente que ser con palabras. El que esa persona lo vea a usted actuando de la forma en que usted cree, que ha internalizado en su corazón que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, y que por medio de su Hijo usted es salvo y usted se comporta como salvo, no tiene que decirle dónde está en la Biblia. Ya se lo está demostrando con sus hechos. Es cavar profundo. Va a cavar profundo cuando Dios está haciendo todo nuevo en ti. Cuando no importa lo que otros hagan contra ti, tú vas a soportar y parece que te vas a hundir, pero Dios siempre te va a tener a flote, porque te van a seguir viendo siendo victorioso. Parece una pérdida de tiempo si tú quieres hacer una casa para que te cubra de lo que está arriba, entonces tú ponerte a cavar en la tierra. Pero mientras más profundo cava, mientras más profundo investiga, mientras más profundo tú estás con el Señor, más victorioso será. Y el Señor quiere que entendamos que los hijos de Dios son los que siguen la dirección del Espíritu Santo. Mira lo que Pablo le dice a los hermanos de Roma en el capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero ¿por qué hace la diferencia del que el que es, ¿verdad?, guiado por el Espíritu? Pongamos un ejemplo. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Jonathan. Jonathan y yo, ¿verdad?, somos dos seres humanos iguales, elegantes, hermosos. Pero resulta que Jonathan sigue lo que dice el Espíritu de Dios y yo no. ¿Por qué Jonathan sí es hijo de Dios y yo no? Si los dos somos descendientes de Adán, si los dos somos seres humanos, si los dos, ¿verdad?, tenemos participación entre los vivos, si los dos tenemos familia, ¿por qué él sí y yo no? Dios no es exclusivista. Pero hay una diferencia
Porque el que hace lo que Dios ha pedido es aquel que se entregó al Señor, que se deja guiar por el Espíritu Santo y su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces ha sido adoptado por Dios para ser hijo de Dios. Pero el que no ha pasado por ese proceso no puede decir que es hijo de Dios, por lo cual se constituye simplemente en una criatura de Dios. Por lo cual podemos decir con toda seguridad de que no todo el que está viniendo a la iglesia ya es hijo de Dios, porque no ha entregado por completo su vida al Señor, porque a su nombre no ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no ha cavado profundo para que entonces su cimiento, su vida esté sobre la roca que es Cristo Jesús. No ha habido una transformación. Dios no lo ha cambiado todavía. Entonces, si yo no he sido cambiado, por eso es que el Señor dice que en el último, ¿verdad? El último momento, cuando el Hijo del Hombre venga, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pero es posible, ¿verdad?, que la oveja sea la esposa del cabrito que pusieron a la izquierda. Es posible, ¿verdad?, que la hija o el hijo sea el cabrito que ponen a la izquierda y mamá esté allá. ¿Y por qué si salimos a hacer obra misionera juntos? ¿Y por qué si salimos, verdad, a dar comida a los demás? ¿Por qué si salimos a ayudar a los enfermos? ¿Por qué si fuimos a los hospitales a visitar? ¿Por qué si hicimos todas esas cosas? Uno está en un lado y el otro está en el otro. Porque hubo uno que cavó profundo, sirviendo a Dios de todo corazón, y hubo otro que simplemente hizo una zanjita para que pueda caber ahí algo de cimiento y entonces poder estar bien igual que el otro. No se confundan, a Dios nadie puede engañarlo. Dios sabe cuando tú estás cavando profundo. Dios conoce el ponchador del trabajo. La obediencia de las personas cristianas o de la palabra de Cristo transforma el carácter de la persona que obedece. ¿Cómo dice? La obediencia a las palabras de Cristo, hacer lo que Él ha pedido, transforma al que cree. Y Dios quiere hacerlo todo nuevo. Por eso es que escribió Juan lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pudiéramos decir, con mucho atrevimiento, ¿verdad?, pudiéramos decir que ha pasado de criatura a hijo. Porque el pámpano, si no está pegado del árbol, de la raíz, del tronco, va a pasar ¿qué cosa? Va a estar muerto. Aunque usted lo vea verde, no va a dar fruto. Porque si no está pegado del árbol, ¿cómo va a dar fruto? Por eso es que el Señor dice que va a compararlo a un hombre prudente. El Señor Jesucristo es la roca. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey Nabucodonosor tiene aquel sueño y ve la estatua? Y dice que del monte, de allá se despega una piedra. Y esa piedra viene y da contra los pies de la estatua y la desmorona. Se autodeprende. Porque dice que fue quitada no con mano humana. Se autodeprendió y vino y se convirtió en un monte grande. Por eso es que el Señor le dijo a los dirigentes, ¿verdad?, que Él era la piedra que habían desechado. Y esa piedra que habían desechado pasó a ser ¿qué cosa? Lo que sostenía. Vino a ser el fundamento de la construcción. Vino a ser lo que sostiene. Entonces, aquello que a veces te es molesto,
Aquello que a veces te es agobiante pasa a ser el fundamento de tu carácter. Aquellas cosas que a veces no te gusta hacer o que no quieres hacer porque no quieres que te vean, pasa a ser el fundamento de tu carácter. Lo que el Señor hace en tu vida, muchas veces al Señor no le queda otra alternativa que por medio de una enfermedad, ¿verdad?, hacerte entender que solamente sosteniéndote de Él va a poder llegar hasta la vida eterna. Muchas veces el Señor permite que nuestra economía, permite que nuestra salud, permite incluso que la muerte nos llegue para poder salvarnos, porque no le dejamos otra alternativa. Pero es el fundamento, y cuando nuestra vida está puesta sobre Cristo Jesús, es el único lugar donde están seguros. Porque Él es la roca, Él es la vida eterna, y solo en Él hay salvación y vida eterna. Todo aquel que edifica sobre la roca, su casa jamás será destruida. Pueden venir ríos, pueden venir vientos, pero ¿qué son el río y el viento? ¿Qué es el agua que viene y da con ímpetu sobre la casa? Si decimos que la casa, ¿verdad?, es nuestra vida, que somos nosotros, ¿qué es lo que viene a agobiarnos? ¿Qué es lo que viene a molestarnos? ¿Qué es lo que quiere quitarnos la paz? ¿Qué es lo que quiere alejarnos del Señor? Entonces ahí es donde está, ¿verdad?, que el Señor quiere que nosotros entendamos que solo en Él hay salvación y vida eterna. Lucas capítulo 6, mira lo que dice. Que es semejante al hombre que al edificar una casa cavó. Yo voy a construir algo, debo sentarme y analizar qué es lo que voy a hacer. Por lo cual, vamos a hacer una casa, vamos a construir una iglesia, vamos a hacer cualquier estructura, ¿verdad? Primero buscamos el terreno, luego nos sentamos a calcular si con lo que tenemos nos va a alcanzar para hacer, ¿verdad?, parte de la estructura o la estructura completa. Pero eso es en la construcción. Pero cuando es mi vida, yo debo sentarme a analizar qué es lo que me conviene. ¿Cómo voy a realizar? ¿Cuáles son los cambios que Dios va a hacer en mi vida? ¿Cuáles son los cambios que Dios quiere hacer en mí? Porque cuando Él vaya a hacer el cambio, hay cosas que me van a doler. Hay cosas que no voy a querer que lo quiten de mí, porque son costumbres que yo tengo, porque son formas en las que yo me puedo ganar el dinero con el que sustento ¿verdad?, el estilo de vida que tengo. Son cosas que yo no quiero que el Señor quite de mí, porque en algún momento me va a hacer falta. Crecer en el Señor significa muchas veces tener que dejar de tener, dejar de hacer, dejar de compartir, dejar de vivir. Incluso muchas veces significa dejar hasta mi familia. Aquel que cava profundamente y llega hasta la roca es aquel que se ha negado a sí mismo para hacer lo que el Señor quiere. ¿Cómo puedo yo entender que cada vez que yo introduzco una pala, saco un poco de tierra, significa que yo tengo que bajar y permitir que alguien en mi trabajo me esté pisoteando? Pero por el buen testimonio que tengo que dar ante el Señor, necesito dejar, ¿verdad?, que me pasen por encima. ¿Cómo es que yo, para poder demostrarle a otros el amor de Dios, necesito dejar que ellos crean que realmente me engañaron en el negocio? Dios tiene una recompensa grande para cada uno de nosotros. Y el objetivo debe ser la recompensa que Dios tiene para mí y no lo que yo pueda tener aquí en la tierra. Cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Puso su vida para que Dios la administre. Yo creo que una de las cosas más difíciles es para una persona adulta nacer de nuevo. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en la que Jesús le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios?
¿Qué implicaba eso? Implicaba que ya siendo viejo, con la experiencia de un viejo, la sabiduría de un viejo, las malas costumbres de un viejo, dejar que te traten como si fuera un niño. Necesitas aprender a hablar otra vez. Necesitas aprender a comportarte otra vez. Dios quiere hacerlo todo nuevo en nosotros. Y después que usted está grande, es lo que el Señor le dice a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. De hecho, la realidad es que si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos pertenecer al reino de Dios. Entonces, el que edifica su casa sobre la roca es aquel que no importa lo grande que sea, se deja guiar. Cuando comencé a trabajar como pastor, una de las primeras juntas que me tocó, miré alrededor y la mayoría podían ser mis padres. Y hay un momento, ya no, pues ya estoy viejo, pero hay un momento en el que te miran como que, ¿qué me puede enseñar? ¿Cómo este muchacho me va a guiar? ¿Qué? O sea, y eso te puede pasar en tu trabajo también. Eso te puede pasar en tu casa. Hago un paréntesis. A mí siempre me ha llamado la atención cómo es que Dios escoge el sacerdocio de una familia. ¿Cómo es que Dios escoge el sacerdote de una casa? En la antigüedad se suponía que el mayor era, ¿verdad?, el que no solamente ayudaba más a los padres, sino también el que se quedaba encargado del resto de los hermanos. Así que el primogénito tenía una mayor porción en la herencia y todo ese asunto. Pero en el caso del Señor, yo no recuerdo así cuál fue el caso en el que el mayor fue el primogénito espiritual. Entonces, si nosotros vamos a ver, ¿verdad?, entre los hijos de Adán, ¿quién era el mayor espiritualmente? Abel. Y de Abel, como Caín lo mató, entonces pasó, ¿verdad?, a Set. Entre los hijos de Abraham, ¿quién fue el que fue el menor? Entre los hijos de Isaac, ¿quién fue el que fue el menor? Entre los hijos de Jacob, ¿quién fue el que lo tuvo? Y así usted va a ver sucesivamente. Entre los hijos de David, no fue Amnón ni Absalón. No. ¿Quién fue? Uno de los más pequeños, Salomón. Salomón tuvo un montón de hijos. ¿Quién fue que lo heredó? Roam. Entonces, cuando nosotros vemos, debes preguntarte si a la hora de Dios cambiar tu vida, si a la hora de tú fundamentarte sobre la roca, ¿cuál es la responsabilidad que Dios te está dando? Es tu familia, porque es posible que tú no seas el mayor, es posible que tú no seas el más grande, pero Dios te ha escogido a ti para que tú seas el que lleve la vida espiritual de tu familia. Es posible que tú no seas el que tiene más sabiduría, pero sí, Dios te escogió a ti porque tú eres el que está más cerca de Él. Por eso es que cuando nosotros venimos y escuchamos que el Señor dice, ¿verdad?, que cavó profundo, es porque está dispuesto a ir hasta las últimas para hacer la voluntad de Dios. Y la recompensa que Dios te da, la recompensa que Dios te va a dar, es la recompensa de que tú vas a ser aquel a quien la familia va a ver como el que hay que seguir. ¿Recuerdan el caso donde el profeta le dice al Señor, Señor, en Israel solo yo he quedado profeta? Así que el Señor le dice, mira, hijo, hay un montón de gente que tú no has visto, pero son fieles porque alguien se paró y le dijo al rey las cosas que había que decirle. Alguien puso un alto en el nombre del Señor. Entonces nosotros vinimos hasta aquí,
buscando la voluntad de Dios, cavando más profundo para que nuestro cimiento sea la roca que es Cristo Jesús. Por eso me encanta cuando dice que Él fue y cavó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué significa eso? Que ya no dependo de mi propia sabiduría, sino que dependo de lo que el Señor me dice. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a estar buscando estratagemas humanas, sino que el Señor me va a guiar y entonces seré victorioso. ¿Cómo puedo yo dejar que Dios me pueda hacer sabio? Porque cuando desciende el agua, cuando vienen los vientos, y muchas veces se ha dicho que en la Biblia, especialmente en las profecías, agua significa muchedumbre, gente. Pero también lo podemos poner como que espiritualmente el agua son todos los problemas que pueden venir sobre nosotros para arrastrarnos hacia el mar y ahogarnos. Vino la lluvia. No sé si le ha pasado, pero muchas veces ocurre que viene una tras otra, viene un problema, te dio la gripe y tratando de salir de la gripe viene, resbala y te cae, y son días que no puedes ir a trabajar. Así que después que te estás recuperando, entonces viene y te choca en el carro. Después que puede arreglar el carro, entonces viene y va una tras otra. Sin embargo, aunque no puede trabajar y comienzan a acumularse los biles. Y después que eso pasa, entonces que cree que te va a... Entonces ahora viene otro de la familia. Y es una tras otra. Sin embargo, cuando nosotros nos amparamos en el Señor, todo eso puede venir. Y es cierto, el enemigo va a seguir combatiendo y embatiendo hacia nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos a alguien que es más poderoso. Porque no importa cuán fuerte venga la ola, si la piedra, si la roca es fuerte y está firme, el agua no se la puede llevar. Y si nuestra vida está fundamentada en Cristo Jesús, no importa cómo el enemigo venga con enfermedades, con problemas, no importa cómo venga, aunque venga la muerte, nosotros seremos salvos. Por eso es que cuando vinieron todos los problemas a Job, ¿qué fue lo que Job dijo? Yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha esta mi piel, en mí mismo, yo lo veré, y lo verán estos ojos y no otros. Porque su confianza, porque su fundamento estaba en Cristo Jesús. ¿Y era Job diferente de nosotros? No. ¿Tenía Job tanta prueba de que Dios sí puede mantenerte firme, sí puede cambiarte? No tenía tanta como tenemos nosotros. Pero había algo que lo hacía diferente. Y era que Job había cavado profundo y había establecido su casa sobre la roca. Y usted y yo tenemos la misma oportunidad. Usted y yo hemos sido llamados a hacer lo mismo. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Cada uno de nosotros necesita plantarse sobre la roca que es Cristo Jesús. La pregunta es, ¿está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesto a afrontar lo que venga en compañía del Señor para ser victorioso? ¿Lo está o no? Me encanta cuando el Señor dice que vino y golpeó fuertemente contra aquella casa, pero que no cayó. Mira, Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13 dicen: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como. ¿Cuáles son las armaduras de Dios? ¿Cuáles son las armaduras de Dios? El Señor ha provisto para usted y para mí todo lo que necesitamos, por lo cual usted y yo solo necesitamos clamar al Señor, vestirnos con Él, ponernos el yelmo, ponernos la coraza y salir a la pelea. Porque Cristo Jesús es nuestro fundamento
Y Él nunca ha perdido una batalla. Por eso yo puedo decir como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y al final lo voy a ver. Y aunque sea deshecha está mi piel, aunque el enemigo lance contra mí la peste que lanzó contra Job, aunque el enemigo me quite todo lo que yo tenga, que es poquito, pero todo lo que yo tenga, aunque el enemigo me enferme, aunque el enemigo me mande un cáncer, aunque el enemigo me mande al hospital, aunque el enemigo haga que yo muera, yo voy a vivir porque Cristo Jesús es el que gobierna mi vida. Recuerdo, creo que anoche le hablaba con él y me hace ahora recordar aquella frase que le dijo Jesús a Pedro: Simón, y me gustaría que aquí cada uno pusiera su nombre. ¿Me dijiste que tu nombre es? Jonathan. ¿Y el William? ¿Y el suyo es, hermana? Kenia. ¿Y usted, hermana? Doris. ¿Y el suyo? Fabio. ¿Y el de usted, hermana? ¿Y el de el bebé? Sí. Dulce. ¿Y el suyo? Ah, ¿y el suyo? Francisco. ¿Y el suyo allá? Ponga su nombre en esta expresión. Así que Francisco, Julia, Andrés, Pedro, ponga su nombre, que fue lo que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte. Él te ha pedido, él ha venido específicamente a preguntar por ti, porque sabe que tú eres un hombre que ha hecho su fundamento en Cristo Jesús. Viene por ti porque él sabe que tú eres una mujer que quiere que sea el Señor quien gobierne tu vida. Viene por usted porque sabe que usted es una herramienta útil en sus manos. Y dice: el diablo vino a pedirte para zarandearte. ¿Qué es zarandearte? Es moverte, sacudirte, quitarte el fundamento, quitar la esperanza que hay en ti. Dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he venido, o sea, yo no solamente le pedí al Padre, no solamente presenté tu nombre al Padre, yo rogué, y rogué es insistir. Él insistió pidiendo que Francisco no perdiera su fe, porque va a ser sacudido, pero Él está allí y Él quiere cambiarlo todo. Por eso le dice: yo rogué por ti para que tu fe no falte. El enemigo sabe que vamos a ser sacudidos, porque Él ya está preparando todo para sacudirnos. Pero Dios sabe que aunque nos sacudan, nuestro cimiento está en Cristo Jesús, que es la roca. Por eso al nosotros poner el fundamento de nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús, el enemigo podrá enviar agua, podrá enviar viento, podrá enviar un huracán, podrá enviar lo que él quiera. Seremos firmes porque estaremos en Cristo Jesús. ¿Cuánto usted quiere de su vida? ¿Usted quiere eso? Hay que cavar profundo. Y el primer es orar, ponernos en sus brazos, por lo cual le voy a pedir que oren conmigo, porque yo quiero ir cavando profundo hasta llegar a lo más profundo de la roca que pueda, para que mi vida esté fundamentada y sujetada en Cristo Jesús. Él es mi ancla, Él es mi salvación, Él es mi todo. Dios nuestro y Padre celestial, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque tus santos ángeles han traído una pala santa para que podamos cavar y para que podamos llegar hasta la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos cada día a poder cavar más profundo, Señor, porque queremos que tú seas el sustento de cada uno de nosotros. Oh Dios, tú eres la piedra de ángulo. Tú eres, Señor, lo único que nos sostiene. Y no queremos estar en ningún otro lado, sino viviendo bajo la protección del Dios Todopoderoso. Que cada una de las familias aquí representadas, Señor, que cada una de las familias de aquellos que nos están viendo, que cada uno, Dios, de tus hijos, podamos tener el fundamento en Cristo Jesús. Por lo cual suplicamos que tu Santo Espíritu pueda obrar en nosotros el cambio para que podamos, Señor, ser dignos representantes de ti.
ahora y poder vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias te doy porque yo sé que tú siempre nos escuchas. Es en el nombre de Jesús, Señor, que oramos.